de los servicios del Estado. Bien, saludándolos nuevamente. Es un gusto, ¿verdad?, tenerlos en esta tutoría. Pues el día de ahora vamos a ver un poco lo que es el proceso de la privatización. Ya en anteriores tutorías o por supuesto en algunos videos que les había adjuntado en la plataforma de Classroom y también de la plataforma de WhatsApp, pues habíamos visto, ¿verdad?, el término de globalización, términos históricos, pues cómo se va desarrollando también la descentralización del Estado, cómo este, ¿verdad?, se va modernizando también, y llegamos a la finalización, que es un proceso bastante inclinado a la economía, pero que de hecho está inmerso, ¿verdad?, en todo nuestro desempeño y nuestro desarrollo como ciudadanos salvadoreños. Entonces, el tema de ahora vamos a verlo como la privatización, su proceso, el concepto como tal y por supuesto cómo lo venden, ¿verdad?, a nivel de sistema económico. El término, pues, como bien lo dice o lo enfatiza, al escucharlo, al procesarlo, cuando ustedes, ¿verdad?, lo analizan desde su perspectiva, de su realidad, pues hace referencia a algo que tiene dueño y ese dueño realmente es una minoría y esa minoría es, ¿verdad?, un par de familias, una familia o por qué no decirles un par de accionistas que velan o dan un servicio, como lo dice su palabra, ¿verdad?, privado por un costo que realmente ya ha sido estudiado a grosso modo y que realmente también podemos decirlo, y voy a hacerlo bien, bien franco acá, ¿verdad? Que puede ser hasta inflado en otros términos. Entonces, si notan, he colocado, ¿verdad? Y he sido muy extremista también. Vemos una pluma demoledora y ahí dice la palabra privatización. Y no sé si logran ver la imagen ustedes, es un edificio. ¿Y ese edificio a qué hace referencia? A una escuela. Entonces, una educación, ¿verdad?, pública, le podríamos llamar, porque en nuestro país la educación se divide en dos, ¿verdad? También, privada y pública, en esos sectores económicos. Ya si nos vamos por ciclos, vamos desde la inicial, básica, media, la que ustedes están cursando, y la superior, ¿verdad?, que es la completamente para el desarrollo profesional. Entonces, podemos visualizar en esa imagen pequeña que ahí es un gran mensaje demoliendo, ¿verdad?, una educación pública que realmente quizás le cae goteras, no tiene, ¿verdad?, por qué no decirlo, un buen servicio, no hay buenos baños, buenas pizarras, no está modernizada como lo está pidiendo pues ahora, ¿verdad?, en la actualización y revolución tecnológica. Y esas son algunas características que les puedo brindar desde mi perspectiva. Entonces, hicimos referencia con esta tutoría para que ustedes puedan ver la pluma, cómo va a demoler, ¿verdad?, el edificio de la educación pública, es decir, una escuela, para posteriormente este va a tener acciones privadas, con la única diferencia que usted, yo, mis hijos, mis nietos, sus hijos, van a tener una educación privada, pero a altos costos. Y estos costos serían desde matrícula, escolaridad, venta de libros y todas las actividades que tengan que ver, ¿verdad?, con el proceso de ganancia. ¿Por qué? La empresa privada o la empresa como tal, proveniente del sistema pues, capitalista, pues les interesa más que todo siempre la ganancia y esta ganancia se convierte también en divisas de plusvalía. Estos términos son utilizados mucho en la economía, donde realmente las riquezas se van concentrando. Ahora, profe, son negativas desde la perspectiva de emprendedurismo, no le miraré así, pero desde la perspectiva de acumulación de riqueza, que realmente, ¿verdad?, hay muchos procesos donde han habido corrupciones o que han habido malversaciones, pues sí le llamaría. Por ejemplo, la privatización pues surge y también se le da espacio a través del Estado. Y el Estado, en teoría, en nuestra Constitución de la República, está para protegernos. Está para que el único fin y centro es el ser humano como tal. Pero vemos que no es así. Vemos, ¿verdad?, que se van desarrollando con distintas premisas, distintas formas. Pero bien, después de esta pequeña introducción, también, ¿verdad?, pasamos a la siguiente lámina y vemos la conceptualización. Este proceso, pues, si se fijan, ¿verdad? Ahí tenemos la bolsita del dólar. Se ha sido ayudada, auxiliada por un cambio monetario también. No olvidemos que el concepto de globalización, pues, hace referencia o ha sido referencia a todo lo que es una cultura económica que va enfrascada o va desarrollada o va dinamizada
en toda aquella economía del país, no importando la región, no importando el continente. No olvidemos que tenemos 5 continentes, ¿oyeron? Nosotros pertenecemos al continente pues americano, que abarca desde el norte hasta el sur, ¿oyeron? Luego, más abajo, pues se van descentralizando pues, en subcontinentes, como nosotros, ¿verdad? Centroamericanos. Entonces, noten algo, El Salvador, Panamá, parte de Costa Rica y algunos también vecinos no tienen completamente, ¿verdad?, la dolarización. Aprobado en el 2001 por gobiernos, ¿verdad?, estigmatizados o ideológicamente de derecha, pues dieron el paso, ¿verdad?, para que el comercio tuviera una libertad completa, como les había dicho en su momento. Las gasolineras, todo lo que nos exportan, ¿verdad?, con los tratados de libre comercio que nos vimos en una tutoría, significaba el desarrollo para ellos. Y significaba en su momento, pues, porque de igual hubo una burla ahí que yo le voy a hacer referencia, cuando querían aprobar este TLC con otros países, pues salía una señora ahí vendiendo tortillas, imaginémonos. Y imagínense cuando lo manda su mamá, su papá o que usted pasa, ¿verdad?, por las tortillas. Y la entrevistaron de un canal, ¿verdad?, medio publicitario que querían hacer referencia para la aprobación, porque acá, mencionándoles y no saliéndome del tema, para que aprueben o que realmente tengamos o dictaminen algo, pasa desde el Ejecutivo y la Asamblea como tal, ¿verdad? La ratifica o viceversa. Entonces, en ese momento querían la aprobación del TLC con Estados Unidos. ¿Se logró? Sí, se logró. Pero la gran bufa, o realmente la gran burla, por qué no decirlo en lenguaje coloquial, es que la señora aparecía y le preguntaban, ¿usted está dispuesta a mandar tortillas a Estados Unidos? Feliz la señora, claro que sí, dijo en el medio de comunicación, claro que sí, las que me pidan. Y nos vamos dando cuenta, las clápsulas, que era nada más una burla. Porque yo le pregunto lo siguiente, ¿cree usted que yo como Hugo Ardón o usted que me está escuchando puede mandar su producto a Estados Unidos en grandes cantidades? Pues déjeme desanimarlo y es falso. Los puede mandar para un familiar también, ¿verdad? Porque tampoco quiero confundirlos. Muchos de algunos amigos, ¿verdad?, que he tenido, porque no tengo familia allá, pues me han dicho, ay, Hugo, mandame pollo campero, Hugo, mandame un libro, Hugo, mira el queso, los tamales. Pero es cuestión, ¿verdad?, que lo hablábamos también en otras tutorías, ¿verdad? El cambio de cultura, la hibridación, el proceso que se va desarrollando. Entonces, en esta parte quise hacer referencia porque muchos de los tratados o muchos de los procesos de privatización que tenemos han sido enfrascados o han sido desarrollados a través de persuasiones internacionales, de persuasiones que realmente tienen el dinero y se van. Un ejemplo de ellos, pues voy a ser extremista, yéndome casi a la última parte de la clase, que voy a la mitad ahorita, ¿verdad? Es lo de las AFP. Noten algo y investiguen y de igual forma yo les voy a dar también algunos datos, ¿verdad? Porque también hay que generar interés. La mayoría de accionistas de estas AFP no son de aquí, pero a través del Estado ellos permitieron administrar nuestro dinero. ¿Y qué significa administrar nuestro dinero? Que por ley, usted cuando va a trabajar, si es que ya está trabajando, por ley le descuentan un porcentaje denominado pensión o denominado, ¿verdad?, ahorro de pensión. Entonces, este porcentaje se acumula dependiendo de la cantidad de su salario, que actualmente lo tenemos de 365 como el mínimo, ¿verdad?, a nivel de país. Se acumula y le va dictaminando en esta ley a los cuántos años puede jubilarse, a los cuántos años puede retirarse, cuándo usted pierde su dinero, cuándo no lo pierde, entre otros. Entonces, este es por darles un ejemplo de privatización. Veámoslo. ¿Será que los accionistas son del país? No, realmente no. Déjeme desanimarlo y decirle que no. Son, ¿verdad?, accionistas internacionales que vienen a jugar con capital de dinero y se van. Y voy a hacer otro bien claro. Realmente, ¿verdad? Porque me he inspirado en este momento, porque no es que me esté desahogando con ustedes, pero quiero que tengan ese sentido crítico e histórico para que ustedes, ¿verdad?, no los vaya a engañar cualquiera. Ejemplo, las telecomunicaciones ya son privatizadas en nuestro país y antes no eran privatizadas. Entonces, el término a qué hace referencia? A un proceso de un bien público a ser transferido a un bien privado. Y este bien privado, empresarial o corporativo, pues coloca sus políticas públicas, coloca, ¿verdad?,
su forma, sus leyes de cómo va a ser administrado y si usted quiere, bueno, si no, no. Un ejemplo, pues la banca. Si hubiese una banca nacional, el interés fuera distinto, ¿verdad? Para los contribuyentes. Si hubiese, ¿verdad? Unas pensiones nacionalizadas o una que existió al instituto también nacionalizada, fuesen distintos en las administraciones, realmente. Pero tiene que ver con costos políticos. Claro que sí. Tiene que ver mucho. Como les dije, para que exista privatización, tiene que pasar desde el Ejecutivo un decreto o mandato y asimismo también tiene que velarse o ratificarse en la Asamblea Legislativa. Un ejemplo, ¿será que tenemos privatizada la escuela? ¿Me pueden escuchar o decirme eso, por favor? A ver, ¿será que tenemos privatizada nuestra educación en el país? En parte sí, lo de los colegios, los institutos privados y las universidades privadas. Excelente, muy bien. Entonces, en parte sí hay privatización, pero nuestra legislatura educativa lo permite. Si usted quiere montar un colegio, pues lo hace con todo el reglamentario, con todas las leyes que le pide el ministerio mismo y con todas, ¿verdad?, las contribuciones que usted tiene que dar como una empresa. Pero ahora bien, no la tenemos privatizada al 100 porque realmente hay niños que van a la escuela. Pues un ejemplo, usted también, ¿me entiende? Ahorita se está formando y no se le está cobrando, ¿verdad? Simplemente se le pide y quiero que lo tenga mucho en el cerebro a que se anime, a que realmente rompa ese ciclo, ¿verdad? Y se forme con nosotros y nos suplante. Y nos suplante de la mejor manera, ¿oyó? ¿Cuál es de la mejor manera? Que realmente nadie lo va a engañar. Usted, ¿verdad? Algún momento va a tener esa profesión para el bien común, con conciencia social. Entonces, volviendo a la temática de la privatización, lo vuelvo y lo repito para que se les quede en el examen, pues es el proceso de un bien público que pasa a ser transferido y pasa a ser administrado por un bien privado. Y este también es aprobado por el mismo Estado. Entonces, en términos más amplios, también, ¿verdad? Vemos algunas funciones y ejemplos que hemos dado, pues, de nuestro Estado y cómo, ¿verdad? El Estado como tal o las entidades del Estado como tal contratan, ¿verdad?, empresas privadas para dar un bien o un servicio público. ¿Será que la salud también la tenemos privatizada, jóvenes? Analicémoslo. Todavía hay unidades de salud, hay un hospital nacional que le llaman, ¿verdad? Que nuestro presidente tiene un buen lema y pues yo se lo aplaudo. Y también le digo, y no estoy haciendo política hacia él, lo público debe de ser mejor que lo privado, pero lamentablemente esto es algo cultural e histórico. Si se fija la parte privada, pues siempre se ha rebuscado por opacar o pisotear, ¿verdad? Las entidades gubernamentales. Por ejemplo, la banca privada, un hospital privado, ¿cree que lo trata igual que una unidad de salud? Pues aquí entro, ¿verdad?, en debate. ¿Qué me dice? Pues ya me ha tocado ir hasta un hospital también y me toca esperar hasta 2 horas para que me atendieran una vez. Y eso que me iba desangrando prácticamente. Y si hubiera ido a un privado, pues llegando me habían atendido. Ajá, entonces ahí prevaleció el que tiene más dinero y prevaleció realmente el que sí puede pagar los costos. ¿Es inhumano? Sí, es inhumano, porque realmente, ¿verdad? Uno de los derechos primordiales de su integridad es la salud, la educación, de los primeros el nacimiento, de la vida, tener el nombre, pero otros, ¿verdad?, se van añadiendo de nuestra Constitución y por supuesto, ¿verdad?, con declaratorias desde 1945 y eso es. Entonces, ¿ven cómo un sistema económico violenta? Entonces, ¿será que el Estado se vuelve a veces vulnerador de derechos? Sí, posiblemente, con la atención. Un ejemplo, que yo les mienta o que realmente, ¿verdad?, les enseñe o los oriente mal, pues hijo, le estaría vulnerando su derecho a no tener una educación de calidad. Entonces, les soy muy honesto, yo también, ¿verdad?, participo en instituciones privadas, pero saben, la misma cátedra, la misma tutoría, el mismo discurso, la misma competencia, trato de despertar en ambas instituciones. ¿Por qué se los menciono? Es mi compromiso como profesional. Y esclarecerles, ¿verdad? En ocasiones la materia de sociales se presta porque realmente hay algunas, ¿verdad? Incluso jefaturas que he tenido me han dicho, mire, esto no lo dé, o por favor, disfrácelo, o dígalo, ¿verdad? De distinta manera.
cuando realmente pues las ciencias sociales se tratan de ser muy objetivas y estas se amarran de la economía, la sociología, la antropología, la educación, en los marcos jurídicos y por qué no decirlo, pues hasta partes psicológicas. Entonces, volviendo al tema de privatización, pues nos queda bien claro que hay una forma exclusiva de mantener servicios. Y lo vimos con los poquitos ejemplos que tenemos, ¿verdad? De administración. Entonces, vamos a seguir nuestro lema. Vamos a seguir apoyando a nuestro presidente que diga, pues, lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y esto, como les repito, pues esto es un eje globalizador. ¿Y a qué me refiero cuando hablo eje globalizador? Estoy refiriendo que esto viene internacionalmente. Accionistas de otros países que vienen a invertir el de nosotros y se van. Un ejemplo, usted ya sabe de dónde es Tigo, ya sabe de dónde es Claro, de dónde es Movistar. Ajá, no tenga miedo a equivocarse, solo dígame, porque tuvimos nosotros telecomunicaciones gubernamental llamada Antel. Si no, pregúntele a su mamá, a su papá o a sus abuelos. Les quedaría, ¿verdad? Y mire, hablen con ellos o con personas muy adultas. ¿Qué era Antel? ¿Cómo era, verdad? Porque también se manejaba todavía el colón. No olviden que el 2001 hacia arriba, pues, fueron cambiando todo, muchos fenómenos, especialmente por nuestra divisa, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? Una imagen. ¿Qué me pueden decir de la imagen del dólar? Una gotita y el señor. ¿Se ve feliz el señor? Ujú. No, ¿verdad, Ale? Se ve triste, ¿verdad, Alejandra? ¿Y qué está esperando ahí con ese vasito? Agua. Muy bien. Entonces, y podemos ver la otra imagen que dice privatización, apretando a un ciudadano o apretando a un ser humano y que realmente, pues, las imágenes nos están hablando más que palabras dentro de este proceso y dentro de esta tutoría. Entonces, uno de los puntos muy primordiales, referente siempre a la privatización, es que el Estado, pues, tiende, ¿verdad?, a generar o a dar una dirección completa cuando hay convenios o cuando hay tratados entre la empresa privada para que estos servicios sean más eficientes y más modernos. Un ejemplo, pues, queremos modernidad en la educación, ya vamos avanzando, qué bueno, ¿verdad? Mire cómo estamos dando la clase, mire usted desde dónde se conecta, para el que me va a escuchar cuando vea esta clase, va a decir, tenía razón el profesor Redón. Entonces, otra forma de modernizar el Estado es bueno, veámoslo. Si ya le tocado va a ir a sacar una partida de nacimiento, no hay nada mejor que se la saque en 2, 3 minutos, a que se espere, ¿verdad? Híjole, una hora entera, entre otros. Y así puedo ir citando cada uno de los servicios del Estado que nosotros necesitamos y que en ocasiones son eficientes y otros no son eficientes. Es donde entra el papel o entra el rol de la empresa privada y a través, ¿verdad? También de sus aliados, porque no les voy a mentir acá. Si usted y yo tuviésemos capital o tuviéramos, ¿verdad?, suficiente plata para invertir, pues le dijéramos al Estado, mire, déjenos administrar el agua a nosotros. ¿Será que se podrá o no se podrá? Pues véanlo cómo han venido estos gobiernos anteriores y posteriormente, ¿verdad? También con algunas cuestiones que realmente no salen a la luz por su totalidad. Porque por un ejemplo, pues veamos, las aerolíneas son privadas o no son privadas, quién las administra, los ingresos e egresos también del Estado, entre otras empresas. Entonces, una forma más que también, ¿verdad?, utiliza el Estado con el fin y también de ser eficiente para que usted y yo tengamos buen acceso, ¿verdad?, a los recursos del Estado, pues es la subcontratación de empresas. Un ejemplo, pues, igual, ¿verdad? A mí me gusta ver noticias y verlas de todas. No olviden, no quiero que se casen con Canal 10, si no van a terminar, ¿verdad? Odiando a todo el mundo y pensando que todo está correcto en este sistema nacional. ¿Oyó? Ni igual, ¿verdad? Se vaya a casar con un canal completo. Visualice y lea, ¿verdad? De todas las perspectivas y también analice su contexto en el que está, en el completo, ¿verdad? Para que nosotros podamos sacar nuestro propio criterio y decir, ¿tiene razón esto o no está bien esto? Un ejemplo. Vamos a lo siguiente y aquí les he traído lo siguiente. Existen dos tipos de privatizaciones. Una es la que se realiza pues con los bienes públicos y otra es la que se tiene, ¿verdad? Con subcontrataciones.
pues la historia nos ha marcado y nos ha dicho, pues, que es a través, ¿verdad?, de la primera, y es la que pasa totalmente a los bienes públicos. Un ejemplo, tenemos transporte público, estimados estudiantes, no lo tenemos. Pero ¿será que la ganancia de este transporte público le queda al Estado? Y el Estado puede invertir en servicios sociales, programas sociales, infraestructura, desarrollo. No, pues de público solo tiene el nombre. Excelente, eso, wow. Mi aplauso, muy bien. Y de igual forma para ustedes, ¿verdad? Si lo está procesando. Quiero generar algo en ustedes, ya casi para finalizar. No tengan miedo, por favor, opinar, ni mucho menos equivocarse. Realmente es el proceso que vamos ahorita pues desengrasando. Y les voy a ser muy honesto, cuando agarramos las primeras tutorías, pues a usted, ¿verdad? Le va cambiando su perspectiva de realidad. Y puede decir, el profe Ardón me está lavando el cerebro con la cátedra de sociales. En ningún momento. Realmente pues veamos cómo nosotros dinamizamos nuestra realidad como tal. Pero bien, la privatización se da más que todo el traspaso del bien, ¿verdad? Del bien público a ser administrado a la empresa privada. Tenemos el transporte, que solo el nombre lo dice, nos dijo el compañerito. El agua como tal, sí, pero sin ser así, fíjense que yo he estado padeciendo de agua. Me ha tocado ir a comprar el garrafón. Incluso ahí estoy pendiente de la lluvia, ¿verdad? Vamos a agarrar agua. Y así podemos ver en muchos lugares. No crean que el Estado le va a mandar agua gratis con la cristal en ningún momento. Y sin ser así, tenemos, ¿verdad? Por allí anda. Y quiero que en la otra clase usted me diga qué significa anda. ¿Cómo es que, verdad, trabaja o opera anda? Tenemos las telecomunicaciones, pues les dije, y les quedo de ejercicio, ¿verdad? De dónde es Tigo, de dónde es Claro, de dónde es Movistar, y así, ¿verdad? Si hay otra que se me queda, Digicel creería, ¿verdad? De hecho, ya acabo de medio ver ahí. Digo, es de Suecia, originario de Suecia, fundada en 1990, creo que es. Imagínense, y vinieron a Y invertir acá. Claro, es de Sao Paulo, Brasil, en 2003 dice que fue creado. Así es, y tiene acciones en México también. Los mexicanos no se quedan atrás porque también ahí está soporte técnico. Y así te agradezco como no tenés idea. Muy buen. Y así quiero generar a mis estudiantes que sean, ¿verdad? Para que ustedes mismos se desengañen y vean cómo internacionalmente pues vienen accionistas a exprimir el limoncito que se llama El Salvador con sus 14 departamentos, con sus 262 municipios, sus 7.2 habitantes, ¿verdad? Que solo consumimos o damos nuestra fuerza de trabajo para tener un bien o para satisfacer, ¿verdad? Una necesidad. Entonces también tenemos como ejemplo los puertos. Tenemos la energía eléctrica, pues. Vean, la pagamos al sur, la pagamos a CAES, entre otros. Tenemos lo del agua, que aquí, ¿verdad? Queda una actividad muy fuerte y muy hermosa, ¿oyeron? Así que esperaría, ¿verdad? Que la escriban en su cuaderno o me la manden una nota de audio también, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué impacto tendría la privatización del agua completa? Que realmente ya el recibo no venga de $3 o de 4, sino que ya venga de 40, como viene la luz. Así como Tigo también cobra, así como Digicel, para los que tienen internet o los que recargan. Las siguientes, también carreteras, tiene que ver con esta, sí, en inversión. Veamos cómo sería la dinámica en esta parte de las carreteras, que realmente hay una institución denominada Obras Públicas, pues esta también tiene licitaciones para construcciones. Pues vemos que estas grandes constructoras, pues la ganancia no sé para dónde la están extrayendo. Sabemos por claridad y algo así que diga, sí, profe, si yo soy dueño de una constructora, tengo derecho a guardarla y a reserva, ¿verdad? También, sí, pero tiene derecho también a seguir invirtiendo. Tiene derecho también a contratación de nuestros, ¿qué? Compatriotas. Fíjese, y que aquí tiene que ver con la educación y nos quedamos, ¿verdad? Casi ya finalizando con esto. Noten algo, la mayoría de empresas que son contratadas, pues traen, ¿verdad? Sus ingenieros, sus arquitectos, hasta traen sus trabajadores de otros países. Y aquí, ¿verdad? Ya vimos la falta de desempleo que hay. Y aquí me queda a mí un gran reto. ¿Cuál es el gran reto? Porque igual no me voy a volver criticón. ¿Cuál es? Formarlos bien a ustedes, formar, ¿verdad? Parte, dar el empujón en la parte técnica también, o en la parte, ¿verdad? Muy humanística, para que usted pueda ser contratado, ¿me entiende? Y no poner de pretexto colocar a estas empresas que digan, no tenemos mano de obra calificada, porque ese es el supuesto que se da siempre, ¿verdad? Entonces, con estos ejemplos, yo quiero que me mencionen
si hay un bien o algún servicio público que se me ha quedado. Yo sé que sí. Veamos, ya mencioné los puertos, las carreteras, el transporte, el agua, las telecomunicaciones, la energía eléctrica. Hay uno bien elemental, dándole las características es cuando hasta en los anuncios me veo ahí en la playa con un coco y mis nietos disfrutando. ¿Cómo se El llama? turismo. Sí es turismo, muy bien, pero el bien, ¿será que de gratis voy a estar comiendo ya cuando ya esté anciano? ¿Cómo se le llama a ese proceso? ¿Cómo se le llama a ese rubro? Para que a mí me estén transfiriendo dinero mensualmente en mi vejez. Ah, creo que son las pensiones. Así es, muy bien, los felicito, ¿verdad? Los felicito. Me alegra mucho. Entonces las pensiones son algo tan elemental, ¿verdad? Así que estoy muy orgulloso de ustedes, estimados jóvenes. Sé que, ¿verdad? Voy generando pensamiento crítico y, por supuesto, quiero conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento científico? El que escribe, el que realmente da una idea con fundamento, sin ofender a nadie, escúcheme bien, y que le cueste que le voten su teoría en esos aspectos. Pero bien, cerramos con la conclusión, ¿verdad? El fenómeno de la globalización, pues, tiene diferentes conceptualizaciones. Uno de ellos, pues, la integración económica a nivel nacional y que se ubica no importando el país. La modernización la hemos visto, claro que sí, en el desarrollo, la revolución tecnológica y cómo se va dando, ¿verdad? Y este también cómo se va descentralizando también, porque es uno de los elementos muy clave. Claro, la descentralización del Estado, veamos, tenemos gobierno central y gobiernos locales. ¿Cuál es el gobierno local? Ya para cerrar. Lo vimos también en una clase, ¿verdad? La alcaldía. Eso, muy bien, excelente, vamos. Y entre otros, ¿verdad? Servicios que se mueven como ONGs de gobiernos, ONG, ¿verdad? Privadas. Y cerramos con la tarea. Explique cómo se concibe, ¿verdad? El agua desde el punto de vista si este ha sido o va a ser privatizado. Luego, ¿qué sectores, verdad, de la población son los que se verían más afectados en la privatización del agua? Yo sé que esto les va a costar 5 o 6 minutos para escribirlo en su cuaderno. Y si usted, ¿verdad?, ve esta clase y usted que está en vivo ahorita, ¿verdad?, me manda por el audio diciéndome, ¿verdad?, su perspectiva de cómo o qué sectores se verían más afectados en cuanto a la privatización del agua, ¿verdad? Con fundamento. Así que, estimados jóvenes, cierro hasta ahorita. Es un gusto